Dios les bendiga, amigos y hermanos. Damos gracias a Dios nuevamente por esta oportunidad. Seguiremos hablando acerca de Mateo capítulo 12. Esperamos hoy finalizar. Estábamos hablando acerca de aquel espíritu que vuelve a la casa que ya estaba vacía, que ya se encontraba limpia y vacía, barrida, donde volvía y no volvía solo, volvía con 7 peores que él. Hablábamos en el video pasado que hay niveles de espíritus diabólicos, inmundos, que dañan la integridad del ser humano, el cuerpo del ser humano. Hacen el postrer estado de aquel que fue limpio en algo peor. El Señor nos muestra en su palabra que ese género no sale si no es con ayuno y con oración. Hay demonios, hermanos, hay espíritus, son unos peores que otros. Por eso el Señor, nuestro Dios, los encarceló desde el principio, desde su revelación. Ellos quedaron encarcelados, aquellos que son peores que los que andan sueltos, que andan en los aires. Tal vez ellos tenían un nivel mayor de destrucción, eran mayormente destructivos para la humanidad. Así es, hermanos, que la palabra del Señor dice que eso iba a acontecer con esa mala generación. La lección enseña claramente que este texto nos muestra la condición de un hombre endemoniado. Un hombre endemoniado que se hizo peor de lo que era antes. Así también, hermano, muestra la condición de una generación que iba de mal en peor, y esto mostrando al pueblo de Israel. El postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero, y es difícil, hermano, saber. Por las escrituras muestra que el demonio salió. No dice si alguien lo expulsó, dice que el demonio salió y después volvió. Significa, hermano, que la condición de este hombre empeoró. Relacionado al pueblo de Israel significa algo acerca de la condición de los judíos. Una generación, hermano, que había regresado y que estaba limpia. Se había salido, vamos a decir, el demonio que se refería a los judíos, dejando la idolatría, dejando el cautiverio de Babilonia, pero regresaron a un postrer estado, una experiencia con los judíos del primer siglo. Había algo peor en ellos, hermano, una influencia demoníaca que hizo que estos hombres, los judíos, no creyeran en Juan ni en Jesús. Sería difícil reconocer algún cambio bueno en estos hombres, pero no lo tuvieron así. Una cosa cierta, hermano, es que los judíos como nación rechazaron a Jesús y aún lo crucificaron, hermano, como un criminal. También rechazaron el evangelio. En su rebelión se sometían cada vez más a las malas influencias de Satanás. La casa barrida, la casa adornada, bien ilustra, hermano, la actitud de los judíos hacia Jesús y su plena rebelión abierta contra él. Es decir, estaban dispuestos a recibir a Satanás y 1000 demonios para acabar con Jesús, el evangelio y la iglesia. De esta manera, hermanos, se preparaban a sí mismos para recibir algo peor, hermano. Algo peor que venía para la vida de los judíos, y era matar al Hijo de Dios. Lo traían en su corazón el perseguir a Jesús y a sus seguidores. Así pues, dice Jesús que los judíos eran semejante a un hombre poseído por muchos demonios dentro de alrededor de 40 años más de este acontecimiento donde Jesús estaba con ellos. La ciudad y el templo, hermano, y muchos de los judíos serían destruidos por los romanos. Su postrer estado vino a ser peor. Hay lecciones, hermano, en esto para nosotros. Hay una lección, hermano. Nosotros no podemos ser neutrales
Hay solamente dos reinos, dos caminos, solamente hay dos destinos. No hay campo neutral, no hay una zona cero, hermano. La declaración de Jesús es que el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Era muy importante, hermano, que los discípulos y los judíos en general reconocieran la necesidad de escoger entre el Señor Jesús y las enseñanzas de los fariseos o las creencias, la rutina de lo que estos fariseos estaban llevando a cabo. Todos tenían, hermano, que examinar el fruto. Era lo único que tenían que hacer, examinar el fruto de Jesús o el fruto de los fariseos. A cada árbol según su fruto. Tenían que examinar, hermano, los dichos, las enseñanzas, las palabras en general de ambos para saber el carácter verdadero de cada quien. Porque ya era sumamente claro que los judíos no podían aceptar seguir al Maestro, seguir a Jesús y también seguir escuchando a los fariseos y escribas. El momento de decisión había llegado, la blasfemia de ellos se hizo más claro. Hay peligro para nosotros también. La Biblia enseña claramente que la condición espiritual de los discípulos de Cristo, hermano, que vuelven atrás, es peor de lo que era antes de conocer a Jesús. Hay un peligro latente, hermano, para todos aquellos que quieren andar con medias tintas. La Biblia enseña, hermano, claramente esta condición, una condición espiritual. ¿O somos de Cristo o no somos de Él? Hay gente, hermano, que ha experimentado el Evangelio, pero cuando se apartan, su postrer estado viene a ser peor. Segunda de Pedro, en el capítulo 2, verso 20 al 22, dice: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Es imposible, hermanos, renovarlos al arrepentimiento porque rechazaron el sacrificio de Jesús, ese sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Hay peligro, hermano, de que la conversión de algunos sea solamente externa, de ciertas formas, de ciertas prácticas. Solamente puede ser externo su cambio, su caminar cristiano. Tal conversión, hermano, no es genuina. Esa conversión no dura. La poca religión, hermano, que pueden obtener o que pudieron aceptar es como una influencia nada más para ellos, porque no llegaron a entender lo que es la verdadera religión, contra la verdadera religión del Señor Jesús. Los tales creen y suponen que ya conocieron la verdad, que ya experimentaron la salvación y sus bendiciones y no quieren saber más del Evangelio. Con razón, su condición posterior es peor que la condición original. Por eso el apóstol Pedro nos recomienda a nosotros en Primera de Pedro capítulo 2 verso 1 y 2: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Hay que desechar, hermano, toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias y todas las detracciones, como si fueran demonios, porque verdaderamente son del diablo. Detracciones, hermano, es cuando alguien
le levanta falsos a otra persona. Así que, hermanos, tenemos que llenar el corazón con leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcamos para salvación. Ven un crecimiento para salvación del verdadero cristiano, de aquel que ha decidido en realidad querer cambiar su vida y entregarse al Señor. Efesios capítulo 4, verso 22 al 28 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de nuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Hay que despojarnos del viejo hombre, dice la palabra, porque este viejo hombre, hermano, está viciado, tiene un vicio, conforme a los deseos engañosos. ¿Cuántos deseos engañosos tiene el hombre? Aquellos que le hacen sentir bien, aquellos que le hacen sentir mejor, aquellos que piensan que le puede ayudar a cambiar, pero en realidad, hermano, es un engaño solamente. Cuando muchas veces son presentados por Satanás para querer desviar al cristiano de en realidad, hermano, del verdadero camino hacia el Señor. Tenemos que renovarnos en el espíritu de nuestra mente y vestidos del nuevo hombre. Esto es algo, hermano, que nos anuncia la palabra del Señor. Tenemos que seguir adelante. Aquel que vuelve atrás, y si en algún momento, en algún tiempo fue poseído, hermano, o algún demonio tuvo control de su vida y el Señor vino, lo limpió, lo cambió, y después, hermano, este hombre descuida su vida, descuida las enseñanzas y permite que otra vez el demonio vuelva con 7 peores, su estado, hermano, posterior viene a ser peor que el primero. Así que, hermanos, dice la palabra del Señor, el que piense que está de pie, mire que no caiga. Sigamos adelante fortaleciéndonos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahora vamos a entrar, hermano, en Mateo capítulo 12, verso 46 en adelante, la madre y los hermanos de Jesús. Dice la palabra del Señor, es un tema importante también. Tocamos ciertos puntos cuando hablamos acerca de María, el estudio acerca de María. Hoy vamos a ver, hermano, ¿qué nos dice Mateo capítulo 12, verso 46 al 50? Dice la palabra del Señor: mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Fíjese bien, hermano, en los versículos que estamos leyendo. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él les decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Llegamos a un pasaje, hermano, también un pasaje muy debatido, sobre todo por el apoyo y en contra de la doctrina tradicional de María siempre virgen. Es un tema, hermano, que muchas veces se habla, se debate. Saqué una reflexión de una página católica de algo que dijo el Papa Benedicto, y es donde se hace mención, hermano, a este pasaje bíblico que acabamos de leer, pero aplicado a su manera de pensar para apoyo de la doctrina que mencionamos hace un momento, María siempre virgen. Y para cerrar el capítulo 12 de Mateo, hermano,
Vamos a cuestionar esto, hermano, a la luz de las Escrituras. Veamos el escrito, esta reflexión que voy a leerles, y dice así: en esta meditación no nos detendremos a elucubrar. Investigué esta palabra, hermano, es la primera vez que escuchaba yo esta palabra, y esta palabra se refiere a elaborar una divagación complicada o una apariencia de profundidad. Así que esto quiere decir, dice, en esta meditación no nos detendremos a hacer una divagación complicada o adentrarnos con profundidad en este tema, con pensamientos sobre si Jesús tuvo hermanos o no, porque somos conscientes de que la palabra hermano se usaba para designar a un rango muy amplio de familiares, parientes cercanos y parientes cercanos. La virginidad de María, por gracia y designio de Dios, estuvo siempre intacta, y José siempre, con palabras del Evangelio, un justo y santo varón, el casto esposo de María. Lo más importante es comprender que las palabras de Jesús no fueron ningún desaire para su madre, la Virgen Santísima. A primera vista puede parecer un rechazo o un desprecio hacia María, pero hay que advertir que se trata de uno de los halagos y piropos más bellos a la Virgen María. El Señor les dice que la que le buscaba fuera del recinto no es solo quien lo ha engendrado, sino quien más ha destacado por cumplir la voluntad de Dios. Es como darse cuenta de que no hay que reducir a su madre con un simple hecho biológico, sino que ella es el ser más excelso de la creación, la mujer que mejor ha obedecido a Dios, reflejando su incondicional fe. De este modo, cualquiera que pretenda ser madre, hermano o hermana de Jesús, tiene que serlo primero por el fiel cumplimiento de la voluntad de su Padre que está en los cielos. Este escrito, hermano, es a favor de la iglesia tradicional. Dice, Cristo quiere que seamos sus verdaderos hermanos o madres, pero distinguiéndonos principalmente por nuestra docilidad al Padre. Todos deseamos tener el beneplácito del Señor, que Él nos mire y nos diga que nos conoce porque cumplimos la voluntad de Dios. ¿Dónde encontramos su voluntad? Es nuestro deber diario, nuestra condición de vida en los mandamientos, el hacer el bien, el transmitirlo a los demás, en vivir de cara a Dios. María, antes de concebir a Dios en su seno, lo concibió en fe. Dicen los santos padres que Cristo elogia a su Santísima Madre en este pasaje para revelarla más aún sobre un parentesco meramente humano a la maternidad espiritual. Todos estamos llamados a ser cercanos a Jesús, familiares, parientes, pero sobre todo hermanos, porque con el bautismo hemos sido recibidos en adopción divina y Él nos ha rescatado con su muerte para hacernos hermanos. Este pensamiento, esta reflexión católica es referente a este pasaje que leímos, mas no tiene ningún fundamento en la palabra de Dios. Simplemente es lo que los padres piensan. Vamos a ver, hermano, detalladamente lo que dice la palabra del Señor. Los hermanos de Jesús, hermano, eran hijos de José y María. El clero romano, hermano, enseña que los hermanos de Jesús más bien eran sus primos, pero no hay razón alguna, hermano, para afirmar tal cosa. Dicen esto para enseñar la falsa doctrina de la virginidad perpetua de María. No quieren aceptar que José y María tenían un matrimonio normal. No hacen caso a lo que dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 1, verso 25. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Han hecho de María una especie de diosa y creen que la idea de virgen corresponde mejor a su posición. Pero, ¿qué indica el lenguaje del texto, hermano? La palabra del Señor dice que eran sus hermanos, hijos de María y de José.
El texto, hermano, nos muestra, si lo leemos detalladamente, si usted medita, se pone a meditar en el texto que leímos de Mateo capítulo 12, verso 46, dice que mientras él aún hablaba a la gente, mientras Jesús estaba hablando con las personas, dice, he aquí su madre. Jesús estaba hablando con ciertas personas, de entre ellos estaban los discípulos. Y dice que he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Esto nos muestra, hermano, a nosotros, y no es que nosotros lo estemos imaginando, sino que la Escritura lo está revelando, hermano. Había gente adentro de algún recinto, de alguna casa, y María y los hermanos de Jesús estaban afuera y querían hablar con él. Dice entonces que le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Nos está hablando de personas que estaban fuera del recinto y vuelve a relacionar a Jesús, que su madre estaba afuera y sus hermanos también. Dentro del recinto también se encontraban personas y los discípulos. Respondiendo él al que le decía esto, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Él extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y madre. Si meditamos, hermano, en este pasaje bíblico, nos muestra posiciones, lugares y gente. La primera posición es Jesús hablando a las personas. La segunda posición es los hermanos de Jesús y María, la madre de Jesús, fuera de la casa o del recinto. Cuando la persona le dice que había fuera de la casa la mamá de Jesús y sus hermanos, el Señor señala a sus discípulos y dice que ellos son su madre y sus hermanos. Él no estaba haciendo una negación, hermano, a su mamá, a sus hermanos. No les estaba quitando valor, simplemente estaba diciendo que los que son su mamá y sus hermanos son los que hacían la voluntad de Dios. Son los que hacían la voluntad de su Padre. Así que, hermanos, es algo claro, es algo que no tiene mucho que pensarse. Solamente si lo meditamos, si lo desglosamos, nos damos cuenta de la verdad. La Escritura, hermano, se revela por sí misma. Así que, amados hermanos, esto es lo que nos habla la palabra del Señor, de la madre, los hermanos de Jesús. El tiempo nos ha ganado. Vamos a continuar en un siguiente video para terminar acerca de María, la madre de Jesús y sus hermanos, su relación, amados hermanos, y cómo la palabra del Señor nos muestra que eran sus hermanos y que no eran sus parientes, como la iglesia tradicional lo ha querido presentar y enseñar a las personas para mantener la doctrina de la virginidad perpetua de María. Que Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos en el siguiente video.